Estamos meditando sobre el Padre Nuestro. Son 5 apartes muy especiales que incluye el Padre Nuestro y debemos enfocarlos como está en la Escritura, para que nuestra oración sea una oración muy efectiva. Hoy nos corresponde la parte de las deudas. Para esto vamos a Mateo capítulo 6, verso 12. Dice el verso 12: y perdónenos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué serán esas nuestras deudas? Usted tiene un recibo de servicio sin pagar. Eso es una deuda. Eso es lo que le decimos al Señor, que perdone esa deuda. O sea, no vamos a pagar ese recibo. No le vamos a pagar los 20,000 pesos que nos prestó Cris. Cris nos viene a cobrar y nosotros, yo oré que el Señor perdonara mis deudas. Arregle con Él. ¿Ese es el sentido de eso? ¿Perdona nuestras deudas? No, no es. Entonces, ¿cuáles son esas nuestras deudas? ¿De qué se trata eso? Nuestros pecados, nuestras ofensas, las deudas que tenemos para con el Señor, que impiden nuestra adecuada relación con el Señor, las cosas que hemos hecho nosotros o que hemos dejado de hacer, que hacen que se pierda esa comunión con Dios, nos deja como endeudados con Él. Ahora, un poquito más allá. Siempre tenemos que ir un poquito más allá, y sobre todo si estamos mirando libros como Génesis, hay que ir mucho más allá. Mateo, hay que ir mucho más allá. O Apocalipsis, hemos visto que hay que ir mucho más allá. ¿Por qué en particular Mateo? Porque habla del reino, ¿recuerdan? Y mucho más el capítulo 6, que es parte del Sermón del Monte, donde el Señor específicamente le habla a los discípulos de cómo entrar en el reino. Así que ese perdona nuestras deudas es algo más que pedirle perdón al Señor por nuestros pecados o las ofensas que habitualmente podemos llegar a cometer, o que en un momento dado, eventual, de pronto no habitual, pero sí eventual, como sea. ¿Qué enseña la palabra de Dios? ¿Qué enseña la palabra de Dios que debemos hacer cuando pecamos? Si pecamos, ¿qué dice la palabra de Dios? Es exactamente qué hay que hacer. Confesar nuestros pecados. ¿Qué pasa cuando confesamos nuestros pecados? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, yo cometí unos pecados, voy delante de la presencia del Señor, los confieso. ¿Qué hace el Señor? Me perdona, me limpia de toda maldad. ¿Salgo de allí con deuda? No. Ya quedó esa deuda cubierta. Entonces, ¿para qué voy a decirle al Señor que perdone mis deudas? Cuando vemos un versículo, cualquier versículo de la Biblia, tenemos que mirar en qué parte está escrita. Y este está en una parte muy prominente. Es parte del Sermón del Monte. Está en Mateo capítulo 6. Y todo lo que hay en el Sermón del Monte es directamente ¿para quién? Para los creyentes. Todo lo del Sermón del Monte, escuche esto. Todo, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateo, todos esos 3 capítulos es para creyentes, no es para inconversos. De paso le digo, en Mateo 5 usted va a ver cosas que habla del infierno, eso no es para incrédulos, es para creyentes. Mateo 6, esta oración no es para que la hagan los que no creen, es para que la hagamos nosotros. Ahora, el Sermón del Monte es una enseñanza de Jesús a sus discípulos de cómo entrar en el reino. El tema es el reino acá. Nosotros, sea que pasemos por la muerte y resurrección, o si hemos quedado vivos, a la venida del Señor vamos a ser transformados y juntamente
vamos a ser llevados por el Señor, eso lo vimos. ¿Llevados a dónde? ¿Y para qué llevados a las nubes con el Señor? Para el tribunal de Cristo. Entonces, no es que uno será tomado, otro será dejado, toda la iglesia se va. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es necesario que todos, no unos, todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos los creyentes vamos a estar allí. Los inconversos no, los inconversos van a resucitar 1000 años después. Resucitan para condenación eterna. Pero los creyentes vamos a un juicio, como dice el apóstol Pedro, un juicio que empieza por casa. Primero es el juicio para nosotros. Se va a juzgar, no la fe, porque ahí todos somos creyentes, sino que se va a juzgar lo que hemos hecho, las obras. ¿Para qué se va a hacer ese juicio? Para ver quién va a entrar o quién no va a entrar en el reino. Y para los que van a entrar en el reino, saber qué posiciones van a ocupar ahí en el reino. Para eso es el tribunal de Cristo. Entonces el Señor nos necesita absolutamente a todos. Si hay algo que usted y yo vamos a necesitar en ese tribunal de Cristo, es que el Señor tenga de nosotros y en su misericordia nos perdone nuestras deudas. Si llegamos al tribunal de Cristo sin algo por confesar, con algo, a esa sí es una deuda. Pero si yo ofendo a mi hermano Derwin, lo ofendo a él y arreglo el asunto con mi hermano, ya no tengo deuda, ya quedo libre. Pero si no lo hice así con mi hermano Ángel, porque no lo vi, porque es que aquí entre nos me cae al hígado. Y dejé eso así. Y ¡chum! Tribunal de Cristo. Eso sí es una deuda. Y voy ahí ante el tribunal de Cristo y cuando digan, Torres López Orlando, que no se acuerde, pero se van a abrir ¿qué? Los libros. Y ahí está. Mayo, no sé qué, 2019, usted hizo esto y eso es una deuda. Allí el anhelo nuestro no es que el Señor se olvide, porque no se va a olvidar. Todo va a salir a la luz, todo lo que ustedes son oculto, lo que yo hice en oculto y que no pasó por la sangre de Cristo cuando lo confesé, todo eso va a salir a la luz. Y esas son las famosas deudas. ¿Qué vamos a anhelar nosotros con esas deudas? Que el Señor las perdone. Ahora, el mismo versículo 12 nos dice un requisito para que el Señor nos perdone esas deudas. ¿Cuáles son? Que nosotros también perdonemos a nuestros deudores. ¿Qué quiere decir eso? Al que yo le presté platica, entonces la tengo que perdonar porque se... No, es el mismo sentido. Las ofensas. Yo ofendí a mi hermano Elkin. Entonces, Elkin me tiene que, si está interesado en que el Señor, ¿será que Elkin necesita que el Señor lo perdone? Sí, entonces le conviene a alguien ¿qué? Perdonarme a mí. Le conviene perdonarme. Cuando tenemos un corazón perdonador y fácilmente perdonamos, nos curamos en salud. Porque miren, no tenemos un corazón perdonador, cerramos el corazón, nos llenamos de rencor, después se nos olvida el asunto. Nos acordamos cada vez que vemos a la persona y nos sentimos malucos. ¡Ah, qué pereza! Hay que perdonar, hay que dejar eso saldado de una vez. Mire lo que dice el Señor después de decir el modelo de oración. En los versículos 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿ves que se trata de esas ofensas? Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras
ofensas. Entonces, en el versículo 12 lo llama deudas, porque son unos pendientes. Pero versículo 14 y 15 ya sabemos explícitamente que se trata de ofensas. Y una ofensa al Señor se llama pecados. Entonces son pecados que quedaron pendientes y ya va a ser el momento del tribunal de Cristo y nosotros con esos pendientes, con esas deudas. ¿Qué necesitamos? Ya no hay tiempo de arreglarlo. Porque el juicio va a ser de lo que ya hicimos cuando estábamos en el cuerpo. Ya no hay tiempo. Entonces cuando ya no hay tiempo, ¿qué necesitamos? Estamos ante el juez. Juez, perdone esa deuda. Entonces cuando yo le pido allí en el tribunal de Cristo perdón, o cuando estoy necesitando perdón, Él va a mirar si yo también perdoné. Y si yo no perdoné, no tengo chance. Si yo perdoné, no quiere decir que inmediatamente voy a ser perdonado. Lo que quiere decir es que tengo chance. Tengo posibilidad de ser perdonado. Dígale a la persona que está ahí cerquita, por favor, 2 o 3 personas adelante o atrás, dígale, te conviene perdonar. Los padres, con los hijos, está bien, una disciplina, está bien, pero tenemos que tener un corazón perdonado, ¿o no? No un corazón alcahueta, no. Un corazón perdonador. A veces los niños, sobre todo chiquitos, se arrepienten de algo y dicen, no, perdóneme. Y de pronto somos inflexibles y de todas maneras vamos a dar el castigo. Nosotros no tenemos que castigar porque nos parece. Nosotros tenemos que castigar porque el Señor nos guía a hacerlo. Pero es que está escrito. Pero también está escrito perdonar. Entonces todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer en el Señor. Habrá un momento del pao, habrá un momento en que no lo voy a hacer, me estás pidiendo perdón y yo siento de Dios que no debo ejecutar el castigo ahora y voy a pasar esa falta. Eso es un corazón perdonador. Nos conviene. Padres que están acá, nos conviene tener un corazón perdonador. O al contrario, los hijos, cuando los padres nos equivocamos, revelación, para los que son hijos acá, una revelación importante, los papás nos equivocamos. Los padres nos equivocamos. ¿Qué mamá nos equivoca? Entonces a veces, como hijos, nos llenamos de resentimiento. Yo tuve muchos años resentimiento contra mi papá. Un resentimiento terrible. Hijos, no nos conviene. No les conviene estar así. No les conviene. A todos nos conviene perdonar. Si no perdonamos a los hombres, a los seres humanos, sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial va a perdonar nuestras ofensas. Ese es un asunto delicado. Mire que el asunto del Padre Nuestro no es liviano, es un asunto profundo. Cada parte del Padre Nuestro es un asunto muy profundo. Acá, claro, se trata de pedir perdón ahoritica y arreglar las cosas ahoritica, sí. Pero si no las arreglamos y se quedan como deudas, necesitamos la posibilidad que el Señor nos perdone esas deudas. Y la única posibilidad es que hayamos nosotros perdonado acá. Miremos Mateo capítulo 18, 21 al 35. Ese Mateo 18, 21 al 35 lo estuvieron viendo los jóvenes recientemente. No lo vamos a leer todo, pero algunos recordarán de qué se trata. Voy a leer los 3 primeros versículos, o sea, del 21 al 23, Mateo capítulo 18, 21 al 23, para que nos enfoquemos en de qué se trata. Mateo 18, 21 al 23 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Mire cómo era Pedro. Fue Pedro el que preguntó eso. No fue Mateo.
No fue Juan, no fue Jacobo, fue Pedro. ¿Por qué Pedro? Cuando el Señor hacía una pregunta así al aire, ¿quién era el primero en levantar la mano? O ni siquiera levantar la mano, sino que el primero en contestar, ¿quién era? Cuando estaban en el monte alto, en la transfiguración, estaban los discípulos allí, pero ¿a quién fue el de la idea de hacer 3 enramadas? Cuando el Señor le dice a los muchachos que era necesario ir a Jerusalén y padecer, ¿quién fue el de la idea de aconsejar a Jesús que no fuera a Jerusalén? Pero también, cuando el Señor les preguntó, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Quién fue el que se atrevió a contestar? Pedro. No siempre la embarraba, a veces lo hacía muy bien. Lo que quiero mostrar aquí es que él era muy ¿qué? ¿Muy qué? Muy impulsivo, rápido. A veces no pensaba antes de actuar. La otra vez iba el Señor caminando. ¡Ay, un fantasma! ¿Cuál fantasma? Soy yo. Vengan y verá que soy yo. ¿Quién fue el que se bajó de la barca a caminar? Pedro. Él era. Cuando le fueron a cobrar las dracmas, ¿se acuerdan? Los impuestos. Él se puso a contestar. Acababa una voz del cielo de decir, a él oíd. Y en vez de a él oíd, no lo oyó. Él dijo que él sabía mucho. Entonces tenía que contestar. ¿Qué Pedro este? Cuando somos así, tenemos nosotros más posibilidades de ofender a las personas. Cuando somos más tímidos, más reservados, más callados, disminuimos las posibilidades de ofender a las personas. Algo estuvo mal. Venga, pero ¿quién puso ese mantel así? Uy, fue la hermana Omaira y lo hizo con un cuidado y no se cayó en cuenta. Pero no faltó el Pedro que dijo, pero ¿quién puso eso tan feo? Pero el que no es como Pedro, lo vio y no le gustó y no dijo nada, entonces no ofendió. Ese es el que le preguntó al Señor, bueno, ¿cuántas veces perdono? Porque el Señor acá les está hablando a ellos en términos del reino. Mateo capítulo 18 es un capítulo que habla del reino y se enfoca principalmente en 2 actitudes que debemos tener para poder entrar en el reino. Una es la humildad y la otra es la misericordia. Arranca hablando de la humildad. Cuando somos humildes, entonces tenemos más facilidad de relacionarnos con las personas. Menos vamos a ofender y menos vamos a sentirnos ofendidos. Quería contar yo un chisme. La otra vez quería contar un chisme el domingo. El domingo antepasado tal vez. Me corrigen si estoy mal. Quería contar un chisme aquí a Gloria Piedad y a la prima, Joana. Les quería contar un chisme de Gloria. Venga, les cuento un chisme. Cuando llegó Gloria y nos hizo ahí. Y después les cuento. No se los pude contar. Y se los voy a contar ahorita, aprovechando que ya no está. Una actividad de células. Creo que se han juntado 2 células. Creo que se juntaron 2 células. Y no era de ninguna de ellas, pero ella, como cosa rara, vino ¿a qué? A ayudar a servir. Y estaba yo, entraban en la cocina, subían cosas y eran rápidos. Y ella estaba aquí y yo estaba allí en esa ventanita. Y allí, justo allí, una hermana estaba con mucha premura. Y le habló feo a Gloria. Hablarle feo a Gloria. Que me hablen feo a mí, pero a Gloria. Pero así nos pasa cuando tenemos premura, cuando tenemos ansiedad, cuando hay de pronto algo malo. Y le habló fuerte, así golpeado. Y yo, uy, ¿cómo así? Y yo me sentí más incómodo.
Y la hermana Gloria la miró, así porque ella era, que generalmente miraba hacia de ñapa, pues que hasta eso, hacia arriba. La miró sin hacer ninguna expresión, ni de alegría, ni de enojo, ni de estrés, la miró con su miradita normalita. Y la otra persona se acabó de darle el regaño que tenía que regañar y se subió a cara así. Y yo dije, vamos a ver qué cara va a hacer ahora que se subió la otra. Yo no parpadeaba. No hizo ninguna expresión. ¿Qué hizo después? Se metió a la cocina corriendo a seguir con el servicio que estaba prestando. Y sube y hágale como si nada. Yo creo que ni siquiera cayó en la cuenta que la otra hermana fue grosera con ella. Yo creo que... Yo me imagino que ella está diciendo, tal vez se la fumó biche esta hermana o qué. Algo tiene que ver. Tal vez el esposo la trata mal. Tal vez los hijos le dan problemas. Tal vez tenga recibos por pagar. Tal vez la multaron. Bueno, ni siquiera cayó en, como que no hubiera caído en cuenta. Esa es la ventaja, Mateo capítulo 18, de la humildad. Ni ofende fácilmente, ni se siente ofendido fácilmente. Pero también la otra parte del capítulo habla de la misericordia. Y el apóstol Pedro no estaba bien parado en ninguna de las dos cosas. Entonces dice, ¿cuántas veces voy a perdonar? 7 veces. Y el Señor, ¿qué le contesta? 70 veces 7. O sea, calculadora. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? 490 veces. Entonces ahí está Orlando. 400. ¿400 qué? 489. Una nomás y ya es mío. ¿Eso es lo que quería decirle el Señor? No. Quería decirle que perdonara ¿qué? Recuerden lo que es el 7. El 7 no significa 1, 2, 7 cosas, sino que es, eso tiene un nombre, una palabra que no me gusta, creo que es la palabra completud. Si alguien tiene Google me confirma si esa palabra es castiza. Algo completo, algo total, 7 veces, pero no le dijo ni siquiera 7 veces, le dijo peor, mejor dicho, no cuente. Usted simplemente. Y entonces el pobre Pedro dijo yo, ¿quién me mandó a mí a preguntar? Dice el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Mire que el verso 23 empieza diciendo, por lo cual, es decir, está hablando del asunto del perdón. El perdón, por lo cual, verso 23, está relacionado estrechamente ¿con qué? Con el reino de los cielos. Si nosotros no perdonamos las deudas, el Señor no nos va a perdonar nuestras deudas. Y si no perdona nuestras deudas, vamos a tener problemas para poder entrar en el reino de los cielos. No vamos a reinar. No, la vida eterna no la vamos a perder, porque la vida eterna es eso, eterna. El que es hijo, punto. Pero reinar, hay que hacer la voluntad del Padre. Para tener vida eterna, hay que tener ese Padre. Así no sea obediente. Pero para reinar, hay que hacer la voluntad de ese Padre. Tenemos que perdonar las ofensas. Miren lo que dicen los últimos versículos, verso 32 al 35. Dice, verso 32 al 35 de Mateo 18, dice, entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener qué? Misericordia de tu consiervo, como yo tuve ¿qué? Misericordia de ti. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que
pagase todo lo que debía. Había una deuda. Y esa persona fue entregada a los verdugos. ¿Y qué hace un verdugo? ¿Qué hace un verdugo? Castigar. El verdugo está para ejecutar un castigo. Fue entregado a los verdugos un tiempo. No fue eternamente, porque aquí no es un castigo eterno, no es una condenación eterna, es una condenación temporal, es un castigo temporal, es el mismo concepto que está en Mateo capítulo 5, verso 26. ¿Estuvo allí hasta cuándo? ¿Qué dice el verso 30 y no sé qué? Hasta que pagó su deuda. Cuando pagó su deuda, ahora sí, ¿qué pasó? Ahora sí pudo. ¿Eso qué quiere decir? Que esta persona que no fue capaz de perdonar a su consiervo su deuda, no entró al reino, sino que fue entregado a los verdugos hasta que cancelara su deuda. ¿Cómo la pagó la deuda? Cuando uno comete una infracción, entonces aún uno la tiene que pagar con plata. No tiene plata, entonces ¿cómo la paga? Con cárcel. Esa es una cárcel, eso es temporal. Una cárcel con características terribles que las describe mejor el mismo Señor Jesús en Mateo capítulo 5. Pero la idea es que es una cárcel temporal donde el pueblo de Dios será disciplinado si es que no corrió bien la carrera. Y particularmente en lo que estamos hablando hoy, si es que no tuvo misericordia de las personas acá para perdonar. Dice el Señor, verso 34, entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Verso 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Entonces no es perdonar no es el acto diplomático de decir perdóneme o te perdono, no es ese acto, sino que dice perdonar, el último verso, verso 35 dice perdonar ¿qué? De todo corazón. Es decir, ya no tengo nada pendiente, ya, perdoné, ya, ahí quedó. Cuando ya perdono de todo corazón, ya quedo libre, ya no tengo problemas. Problemas que de pronto voy a tener un roce con alguien, luego, ¿cierto? Claro, en un cuerpo, lo que hay en un cuerpo, ¿qué es? ¿Roces o no? Pero es que somos un cuerpo, por eso hay roces. Y como hay roces, entonces tenemos que ser misericordiosos para perdonarnos. Nos tenemos que perdonar. Vamos a Mateo capítulo 5, donde habla de las bienaventuranzas, el versículo 7. Mateo capítulo 5, verso 7, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ellos alcanzarán misericordia. ¿Quiénes van a alcanzar misericordia? Ahora, ¿cuándo van a alcanzar esa misericordia? Nuevamente nos tenemos que ubicar. ¿Dónde está ese versículo 7? En Mateo 5. ¿De qué habla Mateo 5? De cómo entrar en el reino de los cielos. ¿Alcanzará misericordia cuándo? En el momento que se decida si entra o no en el reino de los cielos. ¿Quién va a alcanzar misericordia allí? El que tuvo misericordia acá. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si hay algo que nos conviene a nosotros es tener misericordia. ¿De quién? De todos. Ahora, ¿qué es eso de misericordia? Lo hemos definido varias veces. ¿Qué es misericordia? Tenemos que tener misericordia de las demás personas. ¿Qué es eso? Sentir dolor ajeno, compasión, amor, amar a la persona
en su estado de debilidad. Y me gusta este ejemplo que una vez pusimos con jóvenes. Un niño en un semáforo, escúcheme por favor, un niño en un semáforo, mal vestidito, aguantando frío en la noche, expuesto ahí a la calle, pidiendo plata a la gente que pasa. Entonces, usted está allí en su carro o en el taxi, lo que sea, y usted tiene algo de dinero y el niño le pide dinero para comer. Entonces usted dice, ay, como decía una compañera, ay, qué pesar, y sigue. ¿Sintió dolor? ¿Esa es misericordia? Hay un detalle que tiene la misericordia. ¿Cuál? Eso, se mueve, se acerca. Esa es. Se siente un amor por ese niño en su debilidad. ¿Y sigo derecho? No, porque eso fue lo que hizo el sacerdote y el levita. Pero el samaritano fue movido a... Ahí está la clave, fue movido. La misericordia mueve. Entonces, no soy capaz de dejar ese niño ahí. No soy capaz de dejar ese niño ahí. Algo hago. No tengo, aguantando frío, no tengo ni un peso. Me saco la camisa y le dejo la camisa. Hago algo para aliviar su necesidad. Busco, voy un momentico, voy, consigo y le traigo, no sé. La misericordia mueve a aliviar la situación que está viviendo la persona. Es un amor a la persona en su estado de debilidad. Ahora, ese niño, ¿por qué está en ese semáforo? Está en el semáforo no porque el papá no tenga plata, el papá tiene hasta un buen sueldo. El papá se hace, bueno, de pronto usted no lo va a considerar, a mí me parecería que sí. El papá se hace 9 millones de pesos mensuales. Lo que pasa es que el papá tiene unas ocupaciones donde le toca invertir o gastar mucho dinero. El papá se gasta mensualmente cerca de 6 millones de pesos. A veces se gasta los 9 que gana cubriendo deudas que ha adquirido en sus actividades. ¿Qué actividades? Él rumbea mucho y es muy mujeriego. Toma mucho, se droga y eso le vale mucha plata. Entonces no le alcanza al pobre hombre para la remesa. Encima maltrata a la esposa, el tipo es un patán, un guachi. Y obliga al niño a exponerse en el semáforo pidiendo una moneda para calmar un poco el hambre. Es una injusticia total. ¿Usted podría amar a ese tipo? ¿Usted podría amar al papá de ese niño? ¿A ese guache? ¿A ese patán? ¿A ese borrachín? ¿A ese descarado? ¿Usted lo podría amar? Amamos más fácil al niño, ¿cierto? Por el niño nos dan ganas de llorar, por el papá nos dan ganas de patearlo. Al niño le queremos imponer manos, al papá le queremos imponer pies. Pero ese papá está en una situación de necesidad o no. ¿Está en una situación de necesidad o no? Claro que sí. Y amar a una persona en una situación así, eso se llama misericordia. Entonces nos movemos a algo. No se vaya a mover a hacer algo por él, de vengarse, lastimarlo, sino de aliviarle su situación, de esclavitud, de pecado, etcétera. Esa es la misericordia. La misericordia se caracteriza por dar algo más a las personas, algo más de lo que merecen. Oh, de malas. No se lo merece. Pero es que la misericordia da algo más. No se lo merece, pero le da algo más.
Cuando tenemos actitud de misericordia, entonces tenemos una bienaventuranza. ¿Cuál? Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Alcanzarán. Tiempo futuro. En el contexto del capítulo 5, de entrar en el reino. Entonces, alcanzarán misericordia en el momento de la decisión si va a entrar o no al reino. Díganle a las personas que están ahí cerquita, 2 o 3 por lo menos, te conviene tener misericordia. Mire que el versículo 6, la bienaventuranza anterior, ahí en Mateo 5:6, la bienaventuranza anterior, es bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Ellos serán saciados. ¿Hambre y sed de qué? Justicia. La justicia es una exigencia para nosotros. Yo tengo que exigirme. Me exijo más a mí mismo. Esa es la actitud para la justicia, verso 6. Pero la actitud para el verso 7, para la misericordia, no es exigir a nadie algo más, sino dar más a los demás. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Segunda Timoteo 1:16 al 18. Miremoslo por favor. Segunda a Timoteo capítulo 1, verso 16 al 18. Dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. O sea, Onesíforo, ¿qué tuvo de Pablo? Tuvo misericordia. Entonces, como tuvo misericordia, entonces ahora Pablo con propiedad le está diciendo: tenga el Señor misericordia de él y de su familia. ¿Ves? Tan chévere. Verso 17. Sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Porque ¿qué hace la misericordia? Mueve. Entonces fue diligente, fue solícito, lo buscó. No quedó, ay, no, qué pesar, ¿y dónde lo tienen? No, qué pesar, yo no sé dónde es eso. Tan de mala, voy a orar por él. Saludos. No, ¿cómo así? ¿Y tendrá frío? ¿Tendrá hambre? ¿Tendrá sed? ¿Tendrá luz? Porque a él le gusta escribir. ¿Tendrá papel? ¿Tendrá lápiz? ¿Lo estarán tratando bien? ¿Necesitará una razón para alguien? Él fue diligente. Versículo 18. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Esa expresión la conocemos. ¿Qué es esa expresión? Aquel día. El día de la segunda venida del Señor. Es ese aquel día. Entonces mire, Pablo lo está poniendo explícito como generalmente es su estilo. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor, le dice a Timoteo. Así que como Onesíforo fue misericordioso, ¿y por qué misericordioso? Porque vio a Pablo en esa necesidad y le dolió, lo amó en esa necesidad y ese amor lo movió a hacer algo por aliviarle la situación. Entonces el Señor va a tener misericordia de él y de su casa en aquel día. Y ya de una manera más cruda, que es el estilo de Santiago, crudo Santiago, ¿no? Santiago capítulo 2, verso 13, puros conocidos hoy, Mateo, Timoteo, Santiago. Dice Santiago capítulo 2, verso 13,
porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¡Wow! ¡Qué palabra de Santiago! Típico de Santiago. Mire, Santiago tiene solamente 5 capítulos, pero cada versículo, uf. Entonces nuevamente hay que enfocar, bueno, hay que contextualizar. Bueno, Santiago, ¿a quién le habla? Santiago no le habla al pueblo en general, le habla específicamente a la iglesia. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Leyéndolo. Uno ve el capítulo 1 y dice a los hermanos, a los renacidos, a los hermanos, la insistencia en el capítulo 1. Es una carta hecha para la iglesia, hecha para los creyentes. Y en el capítulo 2 habla de juicio. ¿Un juicio para quién? Para los creyentes. Juicio sin misericordia. Entonces, está Elkin y está Orlando. Y a Elkin se le soltó una mala palabra. Y dejó eso así. Pero Elkin es misericordioso. A mí se me soltó la misma palabra, pero no fui misericordioso. Y ambos estamos ante el tribunal de Cristo. Y cuando llamen a Elkin, tiene mucho chance de que, aunque no confesó oportunamente ese pecado, tiene mucho chance de que el Señor en el juicio tenga misericordia y la misericordia haga que lo perdone. Elkin, dijiste esto, pero tu corazón misericordioso me conmueve. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces yo veo que hay la misma palabra que yo dije, estoy salvado. Si pasó Elkin, no voy a pasar yo, que yo era el predicador. Pero eso no es por ser el predicador, es por tener misericordia. Entonces cuando me toque a mí, yo ya estoy fresco cuando a las tinieblas de afuera. ¿Qué? Espérate, lee bien. La misma palabra. La misma palabra, el mismo pecado, pero distinto corazón, distinta actitud. Misericordioso y no misericordioso. Juicio sin misericordia. Y aquí la misericordia, el mismo verso 13, la misericordia triunfa sobre el juicio. No, mejor dicho, hermano, la embarró feo, pero la misericordia triunfa, lo cubre. ¡Oh, qué emoción! Mira, qué emoción, qué emoción. Nos conviene ser misericordiosos. Nos conviene ser misericordiosos, nos conviene. Si usted tiene problemas para perdonar, si usted es rencoroso, uy, qué lío. ¿Y usted cuántas veces ha dicho, Señor, perdona mis deudas? Y el Señor dice, vete para un loro. Y no repetir, pero no procede como es. ¿Qué dice el verso 14 y 15? Así literal lo leímos. Si perdonas, el Señor perdona. Si no perdona, el Señor no perdona. Punto. Cierre sus ojitos. Piense, recuerde un momentico. Algunas personas con las que usted ha tenido dificultad. De pronto su cónyuge, hijo, papá, mamá, hermano, un hermano de la congregación o un hermano de otra congregación, un vecino, que usted le haya costado, le cueste perdonar. A usted lo traicionaron, a usted lo insultaron y usted no ha podido perdonar eso. Usted dice, pero es que no es justo, pero es que aquí no estamos hablando de Mateo 5:6, sino de Mateo 5:7.
Aquí no se trata de justicia. La justicia, sea estricto con la justicia, pero para usted mismo. Cuando se trata de otra persona, vamos a regalarle a esa persona el perdón. Vamos a darle más de lo que se merece. Vamos a tratarlo mejor de lo que se merece. Esa es la misericordia. Esa persona la embarró feo, porque es una situación mala que está esa persona. Tiene corazón malo, tuvo cabeza mala, tuvo una mala decisión. Muy frágil esa persona para haberle insultado a usted, muy frágil para haberle fallado a usted. Lo que esa persona necesita es su perdón. Y lo que usted necesita para poderle dar su perdón es misericordia. Y déjeme decirle, a usted le conviene tener misericordia. Pedámosle al Señor que nos ayude. Nosotros somos débiles y somos, en general, tenemos la tendencia al rencor. Pidámosle al Señor que nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, me presento delante de ti. Mira mi corazón, Señor. Mira si hay allí algo malo, un rencor, una falta de perdón, un enojo, algo pendiente con alguien. Mira si alguien me cae mal. Mira si me fastidia ver la persona, me fastidia oír la persona, me fastidia que hablen de esa persona. Mira si guardo enojo, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que me ayude, Señor, porque estoy mal. Mi corazón está mal. Tú eres un Padre misericordioso. Tú has perdonado, Señor, una deuda que nosotros nunca, jamás hubiéramos podido pagar. Y tú has pagado toda nuestra deuda. Así que esa persona que me ofendió, esa persona que me engañó, esa persona que me ultrajó, esa persona que me mintió, que me defraudó, que me calumnió, que me agredió, que me humilló, esa persona no es peor que yo. A mí, tú me has perdonado una deuda impagable. Yo no podía con eso, yo no podía pagar, no tenía vidas para vivir pagando esa deuda. Y tú me has perdonado porque tuviste misericordia. Y yo amo tu misericordia, amo el hecho que me hayas perdonado y te doy gracias por haberme perdonado. Gracias, gracias por tu perdón. Gracias por tu perdón, oh Dios. Pagaste esa deuda en la cruz por mí. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Asimismo, quiero tener un corazón misericordioso, Señor. Ayúdame en esta noche, me presento delante de ti, reconociendo mi dificultad. Yo tengo un perdón selectivo, algunas personas les perdono fácil, otras no, y eso no es misericordia, eso es acepción de personas. Señor, limpia mi corazón, sana mi corazón y llénalo de un amor puro y verdadero, Señor, para que yo pueda amar a todas las personas, particularmente en su estado de debilidad. Ayúdame, amado Dios, que yo las pueda amar, pueda tener misericordia y las pueda perdonar. En esta noche, en el nombre de Jesús,
Yo tomo decisión de perdonar. Perdono al agresor, perdono al ofensor, perdono al deudor, perdono al que me defraudó, al que me humilló, al que me ultrajó, al que me hizo esto una y otra vez, no importa, no son 490 veces, son todas las veces. Yo decido perdonar, yo decido hacer la voluntad de Dios y perdono de todo corazón, perdono de todo corazón a esas personas que me defraudaron, que me ofendieron. Quiero ser misericordioso. Yo sé que me conviene ser misericordioso, porque yo, una cosa que necesito es que el Padre perdone mis deudas. Si algo necesito yo, es que el Señor tenga de mí misericordia en aquel día. Perdóname, Señor, y ayúdame a perdonar. En el nombre de Jesús.